Muy buenos días a todos, en vivo desde Osorno. Gracias por todos los que están presentes. Vamos a comenzar con una oración, hermano, por favor, que ore para comenzar la reunión. Ahí mismo. Está bien, adelante. Buen Dios, en este día especial te agradecemos y te damos gracias, Señor, por estar aquí presente junto a todos mis hermanitos, grandes y pequeños, en adorar, ¿cierto? En adorarte, en agradecer y pedirte, obviamente, si no es más, porque tú te hagas presente también, Dios, ¿cierto? Con cada uno de nosotros, en nuestros corazones, así como has estado, ¿cierto? En la semana, en el lugar donde vivimos, donde estamos. Sea, Señor Jesús, con nosotros ahora, en este momento que te vamos a adorar y te vamos a bendecir, ¿cierto? Mi Dios, te pedimos esa bendición grande, ese amor fraterno entre cada uno de nosotros, y que tú, Señor Jesús, mediante tu palabra, te hagas también presente, efectivo, y nos hables a cada uno de nosotros. Con reverencia, Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén, excelente. Vamos a comenzar con el número 46 en el himnario. Vamos a ver que eso está bien. Excelente. Y aprobar. Maravilloso es el nombre de Jesús. Maravilloso es Cristo el Señor. Perdón. Esta cuestión intentando utilizar la tecnología para las cosas de Dios a veces es complicado. De nuevo. Maravilloso es el nombre de Jesús. Maravilloso es Cristo el Señor. Rey poderoso.
número 49. Es que voy usando un sistema, no, not you, que ocupa estoy agregando los himnos uno por uno y encontrando también la música porque no soy bueno, no toco el piano, toco la guitarra, el bajo, la mandolina estilo estadounidense bluegrass, no la acá. Un par de cositas, pero no tan bien para, como por ejemplo, grabar la música. Así que número 49 es Cristo quien por mí murió. Excelente. Estamos listos. Me gusta cantar más, pero con alguien más dirigiendo. Un poco torpe para la... Tiene mucho frío, ¿eh? ¿No? Es que está preparando saltar un banco. No quiere que nadie sepa quién es. A ver, estamos en Romanos, siguiendo con nuestra serie de sermones en Romanos.
Ahora en capítulo 2. La semana pasada vimos, ¿dónde estoy? 3. La semana pasada estábamos en versículos 5 al 11. Y vimos los dos lados de los perdidos, que Dios es el único juez justo. Versículos 5 al 7, versículo 5, las obras son recompensadas, 6 al 8, que Dios sí recompensa al hombre sus obras, y los primeros serán postreros, 9 al 11, porque los judíos como nación tenían una preferencia, algo especial por parte de Dios, ya que ellos rechazaron la bendición divina, especialmente lo de su Mesías, por haber matado a Cristo, que ellos van a recibir mayor condenación. Jesús dijo que en el juicio será más tolerable para las ciudades, incluso mencionando Sodoma y Gomorra, que para las ciudades de los judíos, los galileos, que habían visto todas las señales y los milagros que hacía Jesús y lo rechazaron. Decía que si todos esos milagros se habían hecho en Venecia, Tiro, Sidón, las otras ciudades de los gentiles, que ellos se habrían arrepentido en saco y cenizas, pero no lo hicieron porque se creyeron, y vamos a ver también eso hoy en cuanto a la hipocresía de los religiosos. Pero estamos en Romanos 2, vamos a retomar en versículo 12. Versículo 12, voy a mostrar el pasaje aquí. Bueno, mejor que tenga la Biblia en la mano, pero ahí está por si acaso. La Biblia dice: porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Ahora vamos a ver versículo por versículo aquí, para no perder el hilo. Pero para poner un fundamento o una base aquí, acuérdense que está empezando el desglose de la doctrina de la iglesia neotestamentaria. Es interesante que 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada divinamente, ¿cierto? Y es útil para enseñar. Romanos. Es la enseñanza, la doctrina. Para reprender, 1 y 2 de Corintios. Para corregir, Gálatas. Para instituir en justicia, Efesios a Filemón. En ese orden. Así que estamos en la enseñanza, la doctrina, pero vamos a llegar a la salvación en sí en capítulos 3 en adelante. No estamos hablando de la salvación aquí, estamos hablando de la justicia del hombre y sus obras y la condenación de los judíos por haberse creído tanto, por haber tenido la ley. Aquí en este pasaje nadie se está salvando por sus obras. Que eso se quede claro de principio. Nadie se está justificando delante de Dios en cuanto a la salvación porque hicieron algo bueno, sino que a la luz que Dios les revela a cada persona y como ellos responden a esa luz, es como Dios le va a tratar. Por ejemplo, me estoy adelantando un poquito. Los que nunca tuvieron revelación directa de Dios, porque Dios solamente se reveló a algunas personas. Por ejemplo, en Génesis, obviamente anduvo con Adán, habló con Caín y anduvo con Enoc, pero muy pocos recibieron algo directo de Dios. Noé después, y empezando con Abraham, Dios se revelaba a Abraham, Isaac, Jacob y sus seguidores, especialmente Moisés, sus descendientes,
Después Moisés como el vocero de Dios al pueblo de Israel. Pero Dios no tenía tratos directos con el resto de las personas que existían en la tierra en ese momento. Y decir que todas esas personas, por no haber pertenecido a Israel, no tenían posibilidad de ser salvos, no sé. Obviamente nadie se salvó antes de Cristo porque no había una salvación completa sin la sangre de Cristo. Sin embargo, Dios tiene misericordia y Dios trata con ciertas personas a base de su misericordia. Y como vamos a ver aquí, cómo ellos responden a la luz que Dios les da. Así que a lo mejor en el gran trono blanco van a haber personas que nos van a sorprender de su destino final. Así que los que nunca tuvieron revelación directa de Dios debían de guiarse por sus conciencias. Incluso en el dispensacionalismo tradicional, se dice, la segunda dispensación después de la inocencia, para ustedes desde aquí para allá, la inocencia en el huerto de Edén y después la conciencia es lo tradicional. Es que no tenían una revelación directa, solamente unas pequeñas cosas, por ejemplo, sabían de que tenía que haber un sacrificio de sangre. Por eso Abel trajo el sacrificio adecuado y Caín fracasó. Ellos sabían esas cosas sin ni siquiera haberse lo revelado Dios directamente. Probablemente por las pieles que les dio a Adán y a Eva para cubrir sus desnudeces, entendían que Dios demandaba la sangre. ¿Por qué? Yo no sé. Yo sí. Ellos no sabían. Pero dijeron, ¿sabe? La sangre es lo que aplacaba la ira de Dios, así que vamos a traer un sacrificio de sangre. Y los que se creyeron mejores o trajeron un sacrificio vegano, no fue recibido de Dios. Porque eso no apunta a su Hijo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así que ellos tenían una revelación muy pequeña y no muy directa. Por lo tanto, tenían que seguir sus conciencias y en hacerlo se habrían justificado de una cierta manera. No es delante de Dios. Es decir, no es que Dios dijo, esta persona hizo algo bien, así que ahora va a pasar al cielo. No, porque sin la santidad y la justicia de Dios, nadie verá a Dios. Romanos 4, 1 y 2, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, nótese sí, Santiago 2, pero está hablando de capítulo 15, no de capítulo 22, Génesis, tiene de qué gloriarse, mas no delante de Dios. Porque las obras que nosotros hacemos no son para gloriarnos delante de Dios. Porque el estándar es del Señor Jesucristo. Incluso si uno se dedica toda la vida, como hizo Martín Lutero, que tenía muchos problemas, pero lo vamos a ver en el cielo y se habrá convertido en un dispensacionalista, premillenarista. Como no hay ateos en el infierno, ¿cierto? Todos ya creen en Dios. No habrán postmilenaristas o los creyentes de la teología del pacto en el cielo. Ya se habrían corregido. Así que la justificación que habrían recibido no es hacer a uno justo como un hombre recto delante de Dios. No es decir que, tiene entrada gratis en el cielo. No, de ninguna manera. Es diferenciarlo de los demás. Por ejemplo, Génesis 6, 9, como mencioné, es lo que la Biblia dice sobre Noé. Génesis 6, 9. No todos los versículos están en la pantalla, ¿no? Solamente los de Romanos. 6, 9, 8. Es un buen versículo donde comenzar. Es la segunda aparición de la palabra empero en la Biblia antigua. Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo,
perfecto fue en sus generaciones, con Dios anduvo Noé. Así que había una justicia que tenía Noé. Y no fue porque creó en el Señor Jesús. Hay muchos que enseñan que los en el Antiguo Testamento de alguna manera creyeron en el Mesías que venía y así se salvaron y fueron llenos del Espíritu Santo y sellados y incorporados en el cuerpo de Cristo. Perdón, no puede ser. El cuerpo de Cristo no existió hasta la cruz, dice Efesios. En un nuevo hombre por la cruz, la Biblia dice. Así que en la cruz existió. Antes ellos estaban seguros, pero no salvos, porque la salvación completa no existió hasta Calvario, hasta la resurrección. Por eso la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Ellos no creyeron eso. Pero sí había una justicia. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 3, versículo 20, dice que si el justo dejara su justicia y pecare y muriera, en su pecado morirá. ¿Qué dice? Bueno, muere en una condición sin justificarse delante de los hombres y sin la justicia imputada de Dios que le habría permitido pasar al seno de Abraham en vez del infierno. Pero si se arrepintiere y hiciere lo justo, entonces Dios le iba a contarlo por una justicia para darle un espacio de gracia. Porque hay gracia por toda la Biblia, no solamente la edad de la gracia hoy día. Dios mira más al hombre o la mujer que busca la justicia que al pecador, aunque la justicia sea la equivocada. Es decir, las personas que están buscando hacer lo correcto. Otra vez, repito odio cuando me hace eso el cerebro. La contradicción entre no hay quien busque a Dios y es menester que busque a Dios. En Actos 17, para que buscasen a Dios. Pero si nadie busque a Dios, ¿cómo van a buscar a Dios? Es que no están buscando de la manera correcta. Están buscando a Dios de su forma equivocada y de pecador, porque no entienden, son muertos espiritualmente. Pero de su forma equivocada están buscando a Dios y Dios como un Dios bueno, lo ve y da misericordia. Este tipo es como ver a un cachorro todavía ciego, ¿cierto? Que está buscando la comida, buscando la mamá y no sabe dónde encontrarla. Bueno, va para allá y ella está para acá y ella la trae para que encuentre lo que está buscando, lo que necesita. Dios es misericordioso. El hombre que busca a Dios, aunque la forma es incorrecta, Dios tiene misericordia. Porque es lo que Dios quiere. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Así que versículos 12, ya leímos versículo 12. Vamos a ver en 12 al 16 aquí primero, que la justicia de Dios y su juicio son universales. Nadie escapa a la justicia de Dios. Todos serán juzgados por Dios a base de su obediencia a la ley que reciben. Tranquilo, no se preocupen. El judío recibió una ley y en cuanto él cumpliera esa ley es como Dios lo viera, tanto para su lo veía como tanto para su tiempo en la tierra como para su destino. Algunos de los reyes, por ejemplo, son súper malos, no fueron al seno de Abraham. No lo hicieron. El hombre rico en Lucas 16 murió y fue al infierno. Fue un israelita, sin duda. Porque Abraham le llama hijo. Así que algunos, bajo la ley, cumplieron con lo que Dios exigía.
y fueron al seno de Abraham. Otros no, y fueron al infierno. Nadie en el Antiguo Testamento antes de Cristo creía en Cristo como su Salvador. No existía, no estaba. No eran salvos como nosotros, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros como el sello de la salvación. Eso es algo novedoso, empezando en Actos capítulo 2. En adelante, el sello, incluso probablemente antes, pero ¿cómo vamos a dividir tan minuciosamente? El estándar, sin embargo, es Jesucristo. Y no la ley o la conciencia. Así que versículo 12, como ya leímos, leamos otra vez. Porque todos los que sin la ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Así que el pecado lleva a la muerte de las dos maneras. Otra vez, esta no es para la salvación. Este es el juicio divino que estamos viendo en este contexto. Nadie escapará, sea el gentil que nunca recibió revelación directa de Dios, o el judío que tenía la ley y se creía porque era judío nacido como hijo de Abraham. Vimos en Juan cómo Jesús les hacía pedazos. Por eso, ¿no es cierto? Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. No lo hicieron, así que, ¿por qué? Por la fe. No es decir que ustedes no son israelitas, no, es que no eran del corazón. No eran circuncidados del corazón, que eso es una revelación avanzada en la Biblia. ¿Qué es la circuncisión del corazón? Es la salvación, Colosenses 2. Es una sepultura. Es un bautismo. Es la salvación. No tiene que ver con un ataúd, no tiene que ver con agua, no tiene que ver con un cuchillo, bisturí. Es Dios que hace una operación de Dios, que hace que aparte el corazón, la carne y el alma y te haga una nueva criatura. Está escondida, bien escondida en el Antiguo Testamento. Dios es justo para juzgar a todos, incluso los que nunca oyeron el Evangelio o la ley antes del Evangelio. Muchos dicen, por un lado hay ateos y por otro lado hay deterministas que dicen que, y que de los paganos que nunca oyeron el Evangelio. Yo no sé. ¿Qué me da a mí? Dios no me mandó a África. No me mandó a Camboya. No me mandó a China. A mí no es que no me importe eso. Son almas que necesitan a Dios y son almas para quienes el Señor Jesús sufrió y murió. Pero el trato de Dios con ellos no es mi trato. Tanto como el trato de Dios con los del Antiguo Testamento no es mi trato. Dios es el juez justo. Y cuando ellos se paran delante de Dios, de una manera u otra, serán juzgados a base de lo que Dios les reveló y Dios será justo en la determinación que toma. Porque los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Porque cometen pecado contra su conciencia. Como vamos a ver en un momento, que hay una ley en sus cuerpos, también en su mente, que es la conciencia. Pero todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Los que tienen más luz, tienen más juicio. El gentil del Antiguo Testamento, el babilónico, no será juzgado por no guardar el sábado. El judío sí. Ningún gentil jamás guardaba el sábado, a menos que se hiciera prosélito judío. Y Dios no obligaba a nadie a guardar el sábado, sino los de su concierto.
Israel. Ellos serán juzgados por cómo guardaban o no guardaron el sábado. Versículo 13 dice, porque no los que oyen la ley son justos delante de Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Interesante. Justificarse delante de Dios. La justificación, y nótese, no es la salvación. Otra vez, hay que mantener la diferencia entre estos términos. Job fue un hombre justo, y lo vamos a ver en el cielo, pero no fue salvo. Fue un hombre que anduvo con Dios, sí, pero no fue salvo. Así que hay que distinguir entre estos términos. La justificación, no la salvación, viene por hacer lo que uno sabe es la verdad, no solamente por tenerlo. Saber la verdad no es suficiente. Por eso estaba hablando con el hermano delante. Nosotros somos buenos para enseñar la doctrina. Me gusta la doctrina profunda, conocer de Génesis a Revelación, toda la doctrina, todo cierto, todo claro, todo lo que el Señor revela. Pero saberlo no es la solución. Hay cualquier inteligente, hay gente que conoce más doctrina que yo, que han pecado, que han ido al mundo, que han fracasado, que han dañado a otras personas. No es la solución, no es la respuesta a todo. Y de hecho, la más luz que uno tiene, el más juicio trae sobre sí si no obedece. Por eso la Biblia dice en Santiago 2:22, dice, mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si uno piensa que el hecho de tener una revelación de Dios te hace mejor que los demás. Por ejemplo, y esto no es esto es para nuestro provecho personal, para los que creemos esta Biblia. El hecho de que nosotros tenemos una Biblia que no es corrompida por el texto crítico de la edad de la iglesia de Filadelfia, bla, 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 bla. Incluso muchos no saben eso porque es una historia desconocida, pero Juan Bautista Canut de Bon, conocen el nombre, ¿cierto? Predicaba con esta Biblia. Porque él fue salvo por el testimonio de un pastor presbiteriano en La Serena. Y ese pastor presbiteriano era el distribuidor o representante de la Sociedad Bíblica Americana en Chile, que estaba distribuyendo esta Biblia, la Reina Valera 1865. Así que el gran despertar chileno y la razón que Chile no es tan católico como los otros países de Latinoamérica se debe a esta Biblia. ¡Qué bueno tenemos la Biblia! ¿Qué estamos haciendo con ella? ¿Qué importa tener la ley, tener la Biblia, tener la doctrina, tener la verdad, si no hacemos lo que debemos de hacer? ¿Qué provecho? De hecho, es más juicio sobre nosotros. Porque al que mucho es encomendado, mucho será demandado de él. Tío Ben lo robó de la Biblia. ¿Cierto? Spider-Man, ¿cierto? Con gran poder, mucha responsabilidad. Eso se viene de la Biblia. todo lo bueno viene de la Biblia al fondo. En Hechos en la Biblia moderna, pero Actos capítulo 7, al fin del capítulo, después de una prédica fuerte, bueno, larga, hablando de toda la historia de Israel, porque ellos se bombearon de orgullo escuchando de su historia, ¿cierto? Todos allá hinchados y, sí, esto es la verdad. Y ahí Esteban saca la aguja para pincharles el globo.
7, versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres hicieron, así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros habéis sido entregadores y matadores, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Ellos se creyeron tan importantes por haber recibido los oráculos de Dios. Esteban dice, pero no los guardaron, no obedecieron. Así que Dios los ve a todos de la misma forma. Por ejemplo, en Romanos 11, versículo 32, dice que Dios concluyó todos bajo la incredulidad para tener misericordia de todos. Dios los echa a todos en el mismo saco para tener la misma misericordia y la misma gracia a todos. Pero demuestra aquí que al que se le entrega mucho, se le demanda mucho. Y Dios tiene más misericordia del gentil, ignorante, adorador de una piedra en la selva, que un creyente de la Biblia, que tiene la Biblia, la palabra de Dios, y no obedece. Así que esa es la aplicación práctica. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen naturalmente las cosas de la ley, los tales, aunque no tengan la ley, a sí mismos son ley. Así que para las trabalenguas de Pablo son interesantes. Ahora, son las cosas morales de la ley. Obviamente, como mencioné, el sábado no fue parte de la conciencia. Nadie sabe por defecto que tengo que descansar el séptimo día. Y si es el séptimo día, sábado, no el domingo. El calendario está mal. Las ofrendas, eso no es parte de la conciencia, necesariamente. Pero, y otra vez, Pablo está empezando un proceso aquí de contraste entre los gentiles y los judíos, porque va a empezar a darle golpes a los judíos. Empezó, de hecho, en capítulo 1, versículo 16. Dios, otra vez, está siguiendo la misma línea, que Dios sabe qué es en el corazón del hombre y cómo el hombre, cada uno, responde a la luz que Dios le da a cada uno. Y que todos no se salven es para el juicio de Dios, no es para el nuestro. El deber de nosotros es levantar a Jesús para que Él atrae a todos a Él. Levantarle. Y si nosotros exaltamos a Dios, al Señor Jesucristo, entonces Él va a atraer a sí todos los hombres, y los que responden, los que le reciben, son los salvos. Versículo 15, siguiendo aquí, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose mientras tanto, también excusándose sus pensamientos unos con otros. Ahora, es interesante eso porque como Pablo dijo en 1 Corintios 4 dice, versículo 3, yo en muy poco tengo de ser juzgado de vosotros o de humano día, antes ni aun yo a mí mismo me juzgo, porque de nada tengo mala conciencia. No tenía mala conciencia, pero no por eso soy justificado, mas el que me juzga es el Señor. Así que no es la conciencia limpia por la cual uno es juzgado, es la justicia de Dios. Y esto es aunque
hacen, unos pocos probablemente. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen naturalmente las cosas de la ley, los tales, aunque no tengan la ley, los a sí mismos son ley, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Y no son muchos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, antes que Abraham, habían como 5. 5 personas que anduvieron con Dios. Y había miles y millones de personas que nacieron antes de Noé. Habían como 5, quizá. Un número muy pequeño. Bueno, los que aparecen en la Biblia. Pero existen. Para un testimonio contra su generación. Juan el Bautista era el único en su tiempo, antes de Jesús. Y predicaba en Jordán el arrepentimiento nacional a Israel. Y la preparación para la llegada del Mesías. El reino de los cielos, el reino de Dios. Así que Dios tiene a veces, no sé si un remanente, o por lo menos es un ejemplo. Muchas veces son los profetas, por ejemplo, Elías. Elías sentía muy solo, hablando y predicando y profetizando contra Acab. Dios le tenía que... Ahora, yo reconozco que Dios tiene razón, que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero ¿por qué Elías no sabía de los 7,000? Los otros que no habían doblado la rodilla a Baal. ¿Por qué no sabía? Él estaba en la obra, haciendo la obra. ¿Por qué no sabía? A lo mejor eran muy calladitos. Se crearon fuerzas especiales. Espías secretos para Dios. Dios no nos llamó a ser espías, hermanos. Nos llamó a ser soldados. Y no sé si ustedes saben, pero en la guerra, si un soldado no se viste de soldado, lo matan, lo disparan o lo ahorcan por espía. Así que ponte la armadura. Elige un lado. ¿Sabes algo? Que Dios tiene más respeto a uno que se pone abiertamente de enemigo que uno que va cojeando entre dos opiniones. Por eso era todo el tema de Elías con Israel en Monte Carmelo. ¿Hasta cuándo cogiereis entre dos opiniones? O Baal es Baal y seguirle, o Jehová es Dios y obedecerle. Elige uno. El problema es que cuando uno está en medio, los dos lados están disparándolo. Ponte a un lado. Más seguro así. Así que los que se guían por sus conocimientos tendrán más luz de Dios. Eso es lo que saco aquí del versículo 15. Y los que obedecen lo que su conciencia le dice, Dios se le va a revelar más. Porque esa persona, ¿cómo comenzó con Enoc? No sé, la Biblia no lo dice. Dice como 4 o 5 versículos sobre él. Pero obviamente quería más de Dios. Y Dios quiso más de él. Y anduvo con Dios y era tan bonito su andar y tan hermosa su comunión. Siempre decían, los predicadores dijeron que andaban juntos un día y Dios y Enoc dijo, bueno Señor, ya es hora de volver a casa. Y Dios dijo, bueno, mi casa está más cerca, así que vamos a la mía. Y por eso desapareció. Y nunca volvió más porque se quedó en la comunión con Dios. Y porque soy fanático de la doctrina, por supuesto, Enoc es un tipo fortísimo de la iglesia. Desaparece varios años antes, incluso de la tribulación, tiempo de Noé. Versículo 16. En el día que juzgará el Señor los secretos de los hombres
conforme a mi evangelio por Jesucristo. Ahora, la tendencia o la tentación aquí es meternos bien profundo a la doctrina, y no lo voy a hacer. Sí voy a señalar que la referencia cruzada es capítulo 1, versículos 16. La referencia cruzada inmediata, que se cambió en las versiones modernas. La Biblia dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Las Biblias modernas de la 09 en adelante quitaron la frase de Cristo. Pero también Pablo hace muy claro, 1 Corintios 15, 1 al 4, por supuesto es la definición del evangelio. Pero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, y retenéis en la memoria lo que os he predicado, si no es que habéis creído en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, es a saber que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y luego sigue las pruebas y las evidencias de la resurrección. Gálatas 1, 6 al 9. Estoy maravillado de que tan presto os hayáis pasado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio, el cual no es otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, así ahora tornamos a decir otra vez, si alguien os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Así que el evangelio que predicó Pablo es el evangelio que nosotros predicamos. Y otra vez es una distribución que tiene que hacerse. Nosotros no predicamos el evangelio del reino. Nosotros no predicamos el evangelio eterno. Nosotros predicamos el evangelio de gracia de Dios. 1 Corintios 15, 1 al 4, aquí Romanos 1, 16, y también aquí el evangelio que fue revelado a Pablo. Ahora no vamos a ir a hacer la distribución más aguda, porque la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo conforme a las Escrituras por nuestros pecados también se encuentra desde Actos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Aun quizá no entendían todo lo que estaban enseñando y predicando, pero el Espíritu Santo les estaba dando revelación ya. Fue formulado, no sistematizado, pero se entiende que todo fue dado completamente y claramente a Pablo después, pero se encuentra antes. Por eso dice que es mi evangelio. Pero el punto práctico es que todos serán juzgados por el mismo juez y el mismo estándar, que es el Señor Jesucristo. Y será el Señor Jesús, la imagen del Dios invisible, sentado en el trono, el gran trono blanco, Revelación capítulo 20, donde va a juzgar a todos los muertos, la muerte en sí, el infierno, y todos los que no se encuentran escritos en el libro de la vida serán lanzados en el lago de fuego para siempre. Así es la cosa. Leamos versículo 17, punto número 2 aquí, vamos bien. Más revelación igual a más responsabilidad. Versículos 17 al 20, la Biblia dice, y aquí tú te llamas por sobrenombre judío, y estás reposado en la ley, y te glorías en Dios, y sabes su voluntad, y apruebas lo mejor, siendo instruido por la ley. Se cree el tipo, se cree. Y te jactas de que tú mismo eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Ahora, es cierto que 1 y 2 de Corintios son las epístolas donde Pablo se pone más sarcástico, pero se nota acá incluso. Tú te crees tanto, De vez en cuando se puso así. Enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia y de la verdad en la ley.
Pablo. ¿Tú te crees? Aprendiendo los dichos chilenos, ¿te cree la muerte? ¿Te cree la muerte? Se cree la muerte, ¿no es cierto? Es un dicho a lo mejor muy antiguo. Todo lo que dice aquí acerca del judío es cierto. Todo esto es la verdad. Y el resultado es una responsabilidad mayor. Porque el gentil perdido, pagano que no conoce, no sabe nada. Incluso, ahora me voy a meter en la doctrina un poquito. Hay que tener cuidado. Siempre lo pierdo. ¿Por qué? El Evangelio eterno, yo pensaba que lo había. Eso. 14:6. Revelación 14:6. En varias versiones se llama Apocalipsis. Y vio otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el Evangelio eterno para que evangelizase a los que moran en la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Nótese que esa es la fraseología que utiliza para hablar de los gentiles. Este mensaje no se predica a los judíos, a Israel. Esto se predica a los gentiles que existen, sobreviven para ir al milenio. ¿Y qué es el Evangelio? Que creen en el Señor Jesucristo y sean salvos, o que la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús. No. Diciendo, estoy leyendo la Escritura. Escritura con Escritura, así que no se asustan. Diciendo a alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida, y adorad al que ha hecho el cielo y la tierra y la mar y las fuentes de las aguas. Punto. Así que, ¿qué le toca al gentil durante la tribulación, durante el milenio? Adorar a Dios y darle gloria. Al judío le pertenece el resto que Dios va a instituir. ¿Por qué? Porque tiene un trato distinto con estos pueblos. Hay pueblo y no pueblo. Su gente, las gentes. Así que Dios les sacó a los judíos y les enseñó todo. Ahora ellos saben quién es Dios, quién es Jehová. Y Dios los va a juzgar a base de eso. El resto de los gentiles saben, por ejemplo, como los de Jericó, temían al Dios de Israel, ¿cierto? Sabían que el Dios de ellos, otra cosa. Morían igual, pero tenían entendido que su Dios era un Dios fuerte. A lo mejor Dios tenía un poco de misericordia en algunos que intentaron buscar la verdad, no sé cómo rajar. Ella solamente reconoció, tu Dios es más fuerte que el nuestro, así que yo me uno a ustedes. ¡Sálvame! Y así debería ser nuestro testimonio, que tenemos un Dios tan fuerte y tan real, que el mundo nos ve y dice, yo quiero eso. Lamentablemente, el cuerpo de Cristo se ha convertido en el mismo de Isaías 1 en la práctica. Esto es feo, no vamos a... Hay niños acá, así que no vamos a ir muy lejos. 5. ¿Para qué seréis castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa entera, herida, hinchazón y llaga podrida, no son curadas, ni vendidas, ni ablandadas con aceite.
vuestra tierra destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida de extranjeros y asolada como en asolamiento de extraños. El cuerpo de Cristo anda prácticamente, no porque es eternamente seguro como Cristo mismo, pero prácticamente anda como una ramera llena de enfermedades transmitidas por su trabajo. Completamente descubierta y anda en la calle diciendo, ¿tú quieres lo que yo tengo? No es maravilla que el mundo no quiere lo que tenemos. Así que al escuchar esto, lo que está diciendo aquí en Romanos, capítulo 2, versículos 17 al 20, el religioso típico piensa, no se da cuenta del sarcasmo, o que le está preparando para el golpe después. El religioso típico piensa que es un halago, pero en realidad Pablo está a punto de condenarlo por tener todas estas bendiciones y todas estas ventajas y no hacer lo correcto. La hipocresía, número 3, presente en los religiosos. Vamos a leer versículos 21 al 24. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿haces sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, por transgresión de la ley deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Perdón. Ahí se me olvidó pasar por los versículos. Este es el juicio del que tiene la verdad y no la hace. Engañándoos a vosotros mismos, dijo Santiago 2:22. Hacedores y no tan solamente oidores de la ley. Mateo capítulo 23 es donde el Señor empieza a condenar a los fariseos de la manera más directa y más fuerte posible. Entonces Jesús habló a la multitud, a sus discípulos, diciendo, sobre la cátedra de Moisés se asientan los escribas y los fariseos. La cátedra, eso se entiende, ¿cierto? Como en el hablar común. Es como, básicamente, el trono de autoridad, el asiento, la silla de autoridad. Por eso ex cátedra habla el borracho de Roma de la misma palabra. Así que, versículo 3, todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con su dedo las quieren mover. Antes todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres, porque ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y ser llamados de los hombres, Rabí, Rabí. Y yo puedo meter fácilmente a todos los bautistas independientes en este pasaje. Por ejemplo, ensanchan sus filacterías y se ponen la corbata. Se extienden los flecos de sus mantos, tienen un bonito terno y se exige que se usa. Si uno no se pone terno y corbata, ¿cómo puede ser pastor? No. Versículo 7, salutación en la plaza. ¡Pastor, pastor!
No me presento como yo soy Pastor Vicente. Yo soy hermano. En este lugar tengo la responsabilidad de decir la verdad. Así dijo Jehová. Y me siento allá y yo soy hermano Vicente. Listo. ¿Por qué? Porque no quiero que me miren así. Ni siquiera Jesús andaba esperando que le llamaban maestro, maestro. Era Jesús que se quitó la ropa, se puso una toalla y lavó los pies sucios de sus discípulos. En contra, exactamente al opuesto de lo que hacen estos. Específicamente los judíos. Pero resulta lo mismo en todos los que se creen justificados o mejores por participar en algún sistema religioso. Ahí está el peligro, hermanos. Que tenemos la verdad y en vez de creer que somos alguien por tener la verdad, tenemos que hacerlo. Vivir la verdad. Andar, por eso siempre. La terminología que utiliza Pablo es andar. No andéis como los otros gentiles, mas andad en novedad de vida. Andad como hijos de luz. ¿Por qué? Porque el camino es Cristo y para vivir con Cristo uno tiene que andar con Cristo. Para llegar a ser como Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. El morir es ganancia. Aquí en este pasaje, en Romanos 2, les habla, por ejemplo, le dice, tú predicas que no se ha de hurtar y hurtas. Es como los fariseos que hacían mercadería y robaban las casas de las viudas con un pretexto de ser algo de la ley. Si ellas no diezmaban, bueno, hay que quitarle el derecho de sentarse en la banca al frente. No era para Dios. Nunca es para Dios, es para el beneficio de uno. Adulterar, en Juan 8, muchos de los supuestos teólogos dicen que esa parte de la Biblia no debe estar, no está en los originales. Nadie ha visto un original y son infieles que no creen en la Biblia. La Biblia dice en Juan 8 que esa escritura divinamente inspirada. Entonces los escribas y los fariseos traen a él una mujer tomada en adulterio. ¿Dónde está el hombre? Según la ley, los dos tenían que apedrearse. La tomaron en el mismo acto. Eso no se hace solo. ¿Dónde está el hombre? Yo creo que estaba ahí mismo en el grupo. A lo mejor todos. Porque dice, versículo 9, oyendo pues esto, redargüidos de la conciencia, salíanse uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Yo creo que todos esos fariseos la conocían. Y querían esconder su pecado para apuntar el dedo a ella. La Biblia no lo dice, pero así lo voy a enseñar hasta que el Señor me corrija. Sacrilegio, también sacrilegio y deshonrar a Dios por transgresión de la ley, lo que la Biblia dice en Marcos 7. Marcos 7, lo voy a encontrar en algún momento. 7:8. Mas en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios tenéis la tradición de los hombres, como el lavar de los jarros y las copas,
y hacéis muchas otras cosas semejantes a estas. Para ellos no era tan importante guardar la letra de la ley, sino, ni mucho menos del Espíritu, sino tenían todos sus prácticas tradicionalistas, que llegaron a ser más importantes que la misma ley. Eso es sacrilegio. Eso es transgresar la ley y deshonrar a Dios. Ahora, la ley para nosotros obviamente son los mandamientos de Cristo y el cumplimiento de todo lo que el Señor reveló a Pablo. Pero incluso en nuestras iglesias se ponen tradiciones de hombres por encima de lo que dice la Biblia. Hay gente que se hace diáconos, que se quedan como pastores, que ni siquiera, que deben de estar bajo la disciplina eclesiástica y echados por su pecado. Pero tenemos otras ideas de cómo eso tiene que hacerse. Deshonra a Dios. Los religiosos causan que Dios es blasfemado, como dice el versículo 24, por hacer cosas malas en el nombre de Dios. Y uno puede apuntar el dedo y decir, sí, la iglesia católica se abusa de niños y los esconde, sí. Las iglesias pentecostales y estas iglesias y la otra y esta, sí, todo es cierto, sí. Pero ¿cómo estamos nosotros en la iglesia que profesa tener la verdad, predicar la Biblia, distribuir bien las escrituras? ¿Cómo hacemos nosotros? La hipocresía es apuntar el dedo a los demás. El juicio tiene que empezar en la casa de Dios, que es nosotros. Y si queremos andar bien con Dios, tenemos que tomar cuenta de lo que hacemos nosotros y perfeccionar la santidad en el temor de Dios aquí. Y Dios se encarga de los demás. Dios tiene más misericordia de un gentil que nunca lo conoció a Él, que del religioso que se cree justo por sus obras, pero blasfema a Dios en su corazón, o en las razones por qué hace lo que hace. Dios no solamente va a juzgar las obras, sino también el corazón detrás de las obras. ¿Por qué se hace todo eso? Porque Dios es el juez justo. Así que, la ley y la conciencia. Romanos 2, 12 al 24. Espero que esto ha sido de bendición, de ayuda para alguien, que esto nos atrae más al Señor Jesucristo, nos ayuda a andar más como Él todos los días, porque esa es la predestinación. Ser conformado a la imagen del Señor Jesús. Romanos 8, 29. Nótese eso, que la predestinación no es la salvación, es la santificación. Padre, te damos gracias esta tarde. Primeramente, como siempre, por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por su fidelidad, su ejemplo, su obediencia. Que por Él tenemos la esperanza, la seguridad de la vida eterna, que somos carne de su carne, hueso de sus huesos. Somos en Cristo y que nunca podemos ser apartados del amor que es en Él. Gracias, Padre, por darnos este tiempo, este lugar, los hermanos que llegaron, los que a lo mejor vieron en el internet. Gracias por lo que van a escuchar, van a ver, van a recibir enseñanza de esto. Señor, pedimos, no por mi causa, Señor, sino por tu gloria, que tú recibas toda honra de lo que se ha hecho, lo que se va a hacer. Y que sobre todo, Señor, nos atraes y nos lleves más a ser más como nuestro Señor Jesucristo
todos los días para que te agradecemos. Y Señor, que al llegar a la gloria podemos mostrar algo que te glorifique en el tribunal de Cristo cuando nosotros comparezcamos ahí. Señor, te damos gracias y pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.